Muy buenas noches a todos nuestros, a la teleaudiencia de Canal 58. Estamos seguros que están esperando su programa favorito, Expresión Juvenil, pero hemos querido abrir este espacio, un especial. Para nosotros aquí en el Canal 58 es una bendición dirigirnos a ustedes en esta noche y abrir este espacio, como dije, un espacio especial. Ya que tenemos con nosotros una visita muy querida aquí en Honduras, muy querida en el departamento de Olancho y muy querida particularmente aquí en la Iglesia Central de Santidad. Así es que van a disfrutar de estos momentos en el cual vamos a tener una reseña histórica de lo que ha sido la historia de la Iglesia Evangélica de Santidad aquí en Honduras, en Olancho y especialmente en Juticalpa. Tengo una visita, como dije al principio, muy especial y trataremos a través de algunas preguntas que ustedes conozcan algo de lo que ha sido la parte misionera. Esa parte tan importante y donde Dios nos ha bendecido a nosotros como hondureños, olanchanos y juticalpenses. Cuando algunas personas desde las tierras del norte, Estados Unidos, vinieron para darnos y llevar la palabra a nosotros. Me es grato presentar a ustedes en este momento aquí como un especial de Canal 58 a la señorita Lois Henry. Señorita, bienvenida aquí de nuevo a sus tierras porque usted es más hondureña que norteamericana. Quiero que se dirija a nuestra teleaudiencia. Bendiciones, señorita. Muchas gracias. Es una bendición estar con ustedes hoy. Y para saludarles, en el nombre del Señor, la Iglesia de Juticalpa Central es mi iglesia hogar en Honduras, porque aquí empecé la obra misionera. Qué bueno, señorita, porque este va a ser un tiempo muy bonito en el cual vamos a dialogar, porque creemos que el llamado para misiones es un llamado de Dios. Es algo especial en la vida de cualquier persona que ha sentido este llamado. Y en este momento, como usted ya lo ha dicho, y queremos decirle a los hermanos y amigos que se gocen, porque la señorita ha estado por más de 50 años sirviendo en las misiones aquí en Honduras. Y aun cuando se hizo una despedida ya en su jubilación, ella viene cada año. Y queríamos aprovechar esta oportunidad para compartir con ustedes esta visita y queremos que quede en los anales de la historia misionera aquí en Honduras. Señorita, quiero comenzar ya con las preguntas, si le parece que comencemos a dialogar. Okay, vamos a probar. Sí, y Dios nos va a ayudar y ustedes que la conocieron aquí en la periferia, aquí en las periferias, hasta donde el canal llega en este momento, ya mucha gente sabe que la conoce, mucha gente de Juticalpa y se van a sentir muy gozosos de tenerla en el Canal 58. Esperamos también, señorita, que esta no va a ser la última, sino que vamos a tener más oportunidades en las cuales vamos a tener que compartir más. Creemos que este espacio es corto como para poder dialogar sobre la misión aquí en Honduras. Señorita, quiero hacerle la primera pregunta. ¿Cómo sucedió su llamado a ser misionera aquí en Honduras? Desde tenía yo 12 años, 12 años, sí. yo sentí que el Señor me perdonó mis pecados, me limpió, me cambió y pensé que tal vez algún día iba a ser misionera, pero no estaba segura. Ajá. Entonces, cuando tenía 15 años, el colegio en nuestra ciudad por primera vez ofreció un curso en español. Inmediatamente yo pasé de mi clase de latín a español, porque sentía atraída hacia esa clase. Y viendo las fotos en mis libros de español, el Señor me interesó más y más en la gente latina. Y en ese tiempo tuvimos una convención o tiempo especial con los jóvenes y el pastor pidió que los que querían presentar su vida al Señor, que pasaran adelante. Éramos solo dos, yo y un varón visitante que no sé qué le pasó,
Pero él se dedicó su vida para ser pastor y yo para ser misionera. Y estaba tan clara en mi corazón esa noche que el Señor quería que fuera a los países latinos. Uno de ellos que pensaba que sería en América del Sur. No pensé en Honduras en aquel entonces. No pensé en Honduras. Pero después, cuando hice mi solicitud a la misión y me habían preguntado qué país en que tenía interés, yo dije América del Sur. Me preguntaron el segundo escogimiento y yo no le di ninguno. Entonces recibí una carta larga con todas las instrucciones y un nombramiento directo a la Escuela Evangélica Primaria Mixta de Juticalpa. Entonces pensé yo, esos hombres del consejo, hombres de Dios, que han dado voto unánime que yo fuera a Honduras. Entonces me rodillé a mi cama, puse la carta ante el Señor y le pregunté, ¿es este el próximo paso para mí? El Señor, a mi corazón vino las palabras, porque con alegría saldréis y con paz seréis vueltos. Y pensé, ¿dónde he oído esas palabras? ¿Son de la Biblia o he oído un coro cantarlas? Pero resulta que son las dos. Son de la Biblia y también estaba en un himno que había oído. Y esas palabras quedaron en mi mente. Con alegría saldréis y con paz seréis vueltos. Nunca tuve una duda que esa fue la voluntad de Dios, que yo estuviera en Honduras. Qué bueno, no dudamos de ese llamado. Le hacíamos esa pregunta porque no es fácil dejar su tierra. Tengo en mi nota aquí, hablábamos extra cámaras, que como cuando Dios llamó a Abraham y lo sacó de Ur de los caldeos sin saber para dónde iba, y por la fe no dudamos de que fue un llamado muy especial, y lo ratifica usted cuando dice, no tuve dudas de ese llamado, y es una bendición. Espero que nuestros la teleaudiencia se goce también escuchando parte, porque de repente no habían escuchado una entrevista como esta. Ya usted nos dijo algo respecto a su llamado a Honduras, pues no estaba en la lista, pero Dios tenía ya, y ya no mencionó un lugar. Podemos considerar que usted fue pionera en lo que es la educación evangélica aquí en Olancho, especialmente en Juticalpa, lo que se llama Escuela Helen Luz. ¿Cómo se sintió cuando llegó aquí a Honduras? Pues sentí alegría, como las palabras de la Biblia, con alegría saldréis. Había llegado donde Dios me había llamado y venimos en bus de San José. El director de la misión manejó el bus, fue a recogernos a mí y a una familia que iba para El Sembrador. Y llegamos a la vista donde pudimos ver a Tegucigalpa de noche, a las 10 de la noche, el segundo día. Y Tegucigalpa fue solamente como un nido de luces entre las montañas oscuras, como 80,000 personas. Y ahora hay más en Tegucigalpa que había en todo el país en aquel entonces. Pero yo no quería perder ninguna vista, quería verlo todo. No quería dormir ni descansar en camino, quería ver, especialmente el camino de Tegucigalpa a Juticalpa. Yo tengo también en mis notas ahí, porque durante la he conocido, sé que usted ha sido muy amante, y no voy a decir una aficionada, sino más bien una profesional. Me imagino que traía su cámara en ese momento, ¿verdad? Porque le gustaba, en lo que la conozco, le gusta la fotografía. Señorita, quiero hacerle, porque son varias preguntas y las vamos a entretejer así, porque ya nos contó que pasó de noche por Tegucigalpa, según entiendo, luego llegó al Sembrador, a la Escuela del Sembrador. No llegamos al Sembrador, no había puentes ni caminos en aquel entonces. Una familia que venía conmigo, sí llegaron a Juticalpa, hasta este lugar. Entonces a la señora la mandaron en Sasa, en avión, hasta Catacamas, porque ellos iban a trabajar en el Sembrador.
Los hombres fueron en un jeep cruzando los ríos, ni el puente de Juticalpa estaba en aquel entonces, ni Telica. Estamos hablando, exacto, porque estamos hablando del año 56, ¿verdad? Esa es la fecha. Sí. Para que se imaginen lo que es llegar a un lugar. Hoy tenemos las vías de comunicación, hoy tenemos algo maravilloso. ¿Cómo podemos, la comunicación, cómo ha cambiado ahora que ustedes vienen, las carreteras pavimentadas? Porque vamos a hablar un poquito sobre esas situaciones que nos hacen ver realmente el sentido. Parece que cobra más sentido el trabajo del evangelismo, porque ustedes vinieron, digo ustedes porque fueron muchos los que vinieron aquí a Honduras, pero qué tremendo es cuando llegamos a lugares donde no tenían los medios que hoy tenemos para evangelizar. Hoy nos cuesta mucho evangelizar y tenemos al vecino cerca, tenemos las aldeas tan cerca y qué cosa, ¿verdad? Eso nos apasiona saber esa historia. Entonces yo pensé que había llegado el sembrador. ¿Qué familia, o si usted recuerda, quién la recibió aquí en Juticalpa, según entiendo? Sí, la señorita Virginia Sapp, que había fundado la escuela evangélica primaria mixta, y la señorita Irma Moody, que en aquel entonces fue la pastora de la iglesia. Estaban aquí en Juticalpa. Sí, y ella me entregó un libro de enseñanza de las señoras. Mi primera semana aquí. Entonces yo miré ese libro y yo le dije, ay señorita, hay 3 palabras aquí que yo ni conozco en ese manual. Entonces ella dijo, hay 3 que yo no conozco tampoco, y las señoras han elegido que usted sea su maestra. Qué bueno, qué tremendo. Me imagino que no era fácil comenzar llegando. Bueno, qué lindo hubiera sido tener también un reportaje sobre también estas pioneras que habían comenzado con esa labor educativa aquí con una escuela evangélica. En la casa donde estuvo hospedada, usted recuerda, aquí en Juticalpa ha crecido enormemente. ¿Usted recuerda dónde era exactamente? ¿Dónde estuve yo? Sí. En la escuela. Nosotros vivimos en parte de lo que era la carnicería, parte del Bazar Olanchana. Entonces, imagínense, para los que nos están viendo en todo Juticalpa, es ahí donde estaba don Alberto Bu Castellón, el Bazar Olanchano. Ahí están imaginen lo lindo de la historia, saber que allí también era casa misionera también, porque así le llamaban en aquel tiempo, la casa misionera. Y vivía la señorita Virginia Sapp, la recuerdo, y la otra Irma Moody me decía. Sí. Estaban como pioneras. Qué bueno, qué linda es la historia de la iglesia, y vamos a tener mucho tiempo para compartir, porque vamos a abrir espacios sobre lo que fue la apertura de la iglesia aquí en Juticalpa, la parte educativa de lo que es la escuela evangélica hoy. Señorita, porque hay tantos lugares, sé que va a ser difícil contestar esta pregunta, pero ya una vez que estuvo aquí en Juticalpa, su labor fue salir y visitar comunidades, comenzar a abrir brecha en el evangelismo, porque eso los traía aquí a esta zona de Honduras. ¿Usted recuerda algunos lugares? Si puede recordar algunos lugares, porque este archivo va a llegar también a las aldeas y caseríos. ¿Usted recuerda algunos lugares donde estuvo evangelizando, algunas visitas que hacían allí? En esos primeros años no visitamos las aldeas mucho, porque estábamos ocupados en nuestras piezas, enseñando los grados que tuvimos. Solo tuvimos los fines de semana o vacaciones. Y yo me acuerdo en tiempo de Navidad, íbamos con la señorita ahora, yo, la señorita Leonor Pau y yo en caballos montados para visitar las llaves, el retiro y Sopilotepe primero. Esa ruta. Sí, y esa ruta íbamos montados para llevar cultos de navideños del 25 y adelante de diciembre. Visitamos San Francisco La Paz en jeep en fin de semana, ¿verdad? Sí. Tengo también preguntas sobre eso, porque también me interesaba. Ya usted lo había apuntado en una de las preguntas que le había hecho, porque claro, yo sé que ya la historia es larga, y luego recuerdo cómo ustedes visitaban todas estas aldeas
y Caserío del Plomo, Guayavías. Después. Ya después, ya ahora podemos decir, ya cuando tenemos ya medios de comunicación mejores, Guayavías, El Plomo, bueno, Sopilotepe, Arimis, San Marcos, Punuare, Tapiquile, Silca, Guamiles también. Y recuerdo algunos viajes que yo hice con usted también aquí al Tigre Lepaguare, en algunas noches. Es difícil. Guarizama, el Evangelio. Manto, sí. Sí, no recuerdo esas zonas, pero era tremendo. Qué lindo, qué momentos tan bonitos sobre la apertura del Evangelio. Siempre refiriéndonos a esos lugares, una pregunta: ¿había alguna oposición de la gente al Evangelio? ¿Era abierta la gente a recibir el Evangelio? Hoy decíamos, nosotros salimos a evangelizar y la gente nos recibe, pero según entiendo, en aquel tiempo alguna gente no era fácil el evangelismo, porque había mucho fanatismo religioso. Hoy podemos evangelizar y la gente pues nos recibe. ¿Usted recuerda, había alguna oposición de la gente, algún rechazo al evangelio en ese tiempo? Sí, alguna oposición estaba pasando. Cuando yo llegué. Muchos ya hablaban de David Snyder, su trabajo en su avioneta, su visitación a las aldeas, el evangelismo que habían hecho, que era gran amigo de ellos. Entonces, cuando yo llegué, algo de eso había pasado. Ahora en la escuela evangélica donde trabajé, sí decían cosas a nuestros alumnos en uniforme en la calle. Les llamaban evangelistas, evangélicos. Entonces yo les dije, no se preocupen, porque les han dado un nombre muy bonito. Evangelista significa el que cuenta la historia de Cristo. Entonces le han dado, ¿por qué preocuparse cuando le tiran por esas expresiones o esas cosas? Ahora, visitando de casa en casa, por supuesto, algunas veces nos negaron la entrada. Yo me acuerdo que estaba pasando ya al oeste del pueblo. No sé cómo la señora me conoció, yo andaba sola, andaba con unos tratados y ella me dijo, antes de cerrar su puerta, no venga aquí, yo no quiero oír nada, no venga aquí, yo no quiero oír nada. Entonces, por supuesto, yo le pasé, iba a la casa siguiente. Entonces la señora allí estaba muy abierta y empezaba a escuchar lo que yo tenía que decir de Cristo y la salvación. Entonces ella vino y dijo, María, ¿tú vas a escuchar a ella? Entonces doña María contestó, sí, me gusta escucharle. ¿Va a escuchar a ella? Sí, a mi esposo también le gusta. Entonces, como no pudo parar la conversación en la siguiente casa, tapó los oídos, pero estaba escuchando, ya lo supimos después, estaba escuchando lo que estamos diciendo. Entonces la oposición era tan grande en mi tiempo, mucho de eso había pasado. Sí, mi muchacha mía que estaba cantando en un cuarteto en Punuare, le tiraron cohetes al cuarteto, se asustaron, pero no nos dañaron. Qué bueno. Le hacía la pregunta porque abrir camino cuesta. Y yo creo que este es un llamado también para nuestros jóvenes, a nuestros miembros de iglesia, cuando no era fácil el evangelismo aquí. Había mucha gente que le sacaban machetes, pistolas incluso. Hay historias muy tristes en las cuales no era fácil. Y especialmente, ¿sabe que admiro eso? Porque hoy a veces decimos, vamos a ir a evangelizar a colonias, y la gente, no todo el mundo quiere ir a evangelizar, y son colonias que están cerca, que podemos recorrerlas e ir, y especialmente para ustedes en ese tiempo que viajar, porque usted viajó a las aldeas, ya me está contando, porque sí recuerdo algo, tengo un vago recuerdo. Entonces don David Snyder había sido antes, cuando sí recuerdo la avioneta ahí en el campo de aviación donde hay una población ya grande, una casa de adobes que tenía la forma de la avioneta, allí la metían, eso recuerdo. Y esos viajes de la gente que recuerdo, también un hombre de aquí de la iglesia, don Francisco Mallorquí, Heriberto Solís, recuerdo a don Ángel Hernández, que ellos viajaron mucho con don Bernabé
a La Unión, me contaban a Zacualpa en esos viajes de Don David, y entonces ya habían abierto cierto camino a través de las avionetas. Porque la pregunta también que tenía, y que yo creo que vale la pena, porque usted ya nos había dado una reseña, no había, cuáles eran los medios de transporte que utilizaron, porque le hago esta pregunta por cierta precaución, como para enseñarle a la gente de cómo se viajaba en ese tiempo. Usted nos dijo algo, ¿cuáles eran los medios de transporte? Sí, montar por caballo, pero no iba yo tanto así, más en jeep. Una vez quedamos toda la noche en camino para la casa, para la escuela el día siguiente de San Francisco de La Paz. Ajá. No tuvimos ni puertas en el jeep viejo, y el jeep quedaba parándose en camino, Sí. y yo seguía escribiendo cartas a mi mamá, porque el domingo en la tarde el tiempo de escribir cartas, yo estaba ocupada en la escuela. Entonces ella estaba recibiendo esas noticias directas, se puso a trabajar que yo tuviera un carro en Honduras, mi primero, un pickup. Señorita. Y bus a Tegucigalpa. Ajá. Nos costó de 7 a 12 horas llegar a Tegucigalpa, Sí, en bus. costaba ese tiempo. Qué bueno, porque esto es para que veamos la historia, cómo muchas veces tenemos que salir a evangelizar, y si está lloviendo sacamos la mano a ver si está lloviendo. Y para una señorita, especialmente extranjera, abrir campo en estos lugares, claro, siempre en ese tiempo había gente también aquí que también vamos a considerarla pionera del evangelio, porque se metían a la par de ustedes para salir a enseñarles las aldeas, a lomo de mula, caminar a pie muchas veces, porque tenían que hacerlo a pie. Hace parte. Cuando Sí. visitamos a los indígenas Paya, era a pie. Sabe que yo tengo un poema que se lo voy a entregar esta noche, no lo tenía porque a usted le hicimos una despedida allá en el año 94 aquí en la iglesia, y yo tengo un poema para usted que se lo voy a entregar. La palabra nunca regresa vacía. Esa noche pasó un incidente ahí, y yo no pude en ese momento porque me llamaban por que pasaba algo allá en mi hogar y tenía que estar entre las dos cosas. Era la noche de despedida, pero estaba sucediendo algo especial allá en la casa, y es un poema que lo tengo. La palabra nunca regresa vacía, especialmente dedicado a usted y a los que han abierto brecha. Una lástima que no lo traje, pero luego lo vamos a anexar a este Y otras documental. aldeas que visitamos que no podemos olvidar era El Plomo y Guayabilla. Sí. Ahora en ese tiempo sí pudimos ir en carro, ¿verdad? Ya se Tuvimos abría. el pickup Toyota. Sí, y ya luego pues yo ya conozco la historia. Ese carro todavía anda rodando aquí en Juticalpa, y como también porque es una historia larga. Ya luego sabemos la historia, porque ahí sí participé con usted en algunas ocasiones. Fui en los batallones, ¿verdad? Al 16, Sí, también. al CAME, y hay experiencias muy bonitas de gente ahí, de los militares, que también la apertura a los batallones era difícil por el machismo que ha existido, pero a través de ustedes se pudo llegar también a los batallones. Yo recuerdo experiencias muy enormes, grandes. Recuerdo una vez que habían venido unos misioneros, estábamos aquí, habíamos tenido una noche, aquí había pasado algo sobre una persona que estaba endemoniada. Fuimos a los batallones allí y vimos como los militares, cuando pedimos que levantaran la mano, después de invitarles a aceptar al Señor, levantaban la mano, y yo miré lágrimas en algunos militares, porque ver a un militar de alto rango frente a los reclutas o a los menores en su rango, y verle así con una actitud, solo Dios toca los corazones. Y eran experiencias muy preciosas. Ojalá que se sigan los ministerios evangelizando los batallones, ¿verdad? Es muy bonito, pero qué bueno, ya luego se abren las puertas, ya un carro para visitar, y hay toda una historia aquí en el departamento de Olancho, ¿verdad? Que es algo, remembranzas muy lindas, una historia para ser contada, libros para escribir sobre la historia en este departamento. Señorita, porque yo tengo algunas preguntas y estoy entretejiendo algunas, porque yo sé que la historia es larga. Yo sé que ha habido satisfacciones grandes en su ministerio aquí en Honduras. Usted se sintió realizada en el trabajo aquí en Honduras. Me imagino que escribía cartas a su mamá. A lo poco nos ha contado de su madre. Según entiendo, tenía otro hermano, o cuántos hermanos tenía ya, pero se sentía realizada en el trabajo aquí en Honduras. Amén.
se sentía bien. Sí, sentí que estaba cumpliendo la voluntad de Dios Sí. y sentía gozo y alegría en hacerlo y también agradecido por los frutos que Él nos dio Sí. con la cooperación y oración de muchos, ¿verdad? Nunca sintió el deseo de irse, sino, me imagino que como humano de repente se siente, digamos, extraña su tierra, pero tenía convicción del llamado. Amén. Qué bueno, gracias al Señor. Porque ver, señorita, ver los frutos, y esto es para los que nos están viendo, porque hoy se abren campos misioneros también aquí en Honduras. Hoy tenemos misioneros, estamos viendo que también fueron alumnos en algún momento de suyos, porque no vamos a poder mencionar tanta gente que pasó por sus manos, por sus experiencias, como Carlos Castro, María Victoria Jiménez, que estuvo aquí en este mes de enero aquí en Utigalpa, que están de misioneros allá en México, en León, Guanajuato. Según entiendo, van a ver también, hay orientación para otras misiones, hay alguna gente que están saliendo a otros departamentos de Honduras, hay obra también en El Salvador y estamos abriendo, qué bueno. Y esto es un incentivo para la iglesia, en este momento que nos están viendo, porque hay mucha gente de la iglesia que nos está viendo y nos van a ver después en diferido sobre este tema de misiones y del llamado misionero, en este especial, que tenemos que seguir creyendo en ese aspecto misionero, en ese ministerio, vamos a decir, misionero, que tenemos que abrir, que se nos trajo la palabra de largo, pero que también nosotros tenemos que empujar a las misiones, que tenemos que colaborar, y aquellos jóvenes que sientan el llamado para servir como pastores, para ir de misioneros, Dios les sostuvo. Me gustaría escuchar algo, aunque no estaba en mi agenda aquí, escuchar, porque yo sí creo que cuando Dios lo llama a uno, Él proveerá todo, como dice Filipenses, ¿verdad? 4:19, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte, conforme a sus riquezas en gloria. ¿Qué experiencia tuvo respecto a eso? ¿Proveyó Dios todo lo que usted necesitaba o vivió escasez? Porque yo creo que muchas de las gente que van a misiones se ponen a pensar, ¿y cómo voy a sobrevivir? ¿Qué experiencia tuvo? No, el Señor ha provisto todo lo que he necesitado. En todos estos años hay una promesa: si dejamos tierra y casas y familia, hermanos, padres, etcétera, que Él nos dará 100 veces tanto en este mundo y también la vida eterna. Sí. Y nosotros hemos tenido madres cuando estamos en camino, hermanos cuando estamos viajando en los estados buscando fondos, y siempre nos ha dado los fondos para regresar, todo lo que necesitamos. Qué bueno, se cumple la palabra de que el Señor cuando nos llama, Él es fiel al llamado. Y me alegra escuchar, le hago esa pregunta porque yo sé que mucha gente piensa en eso, y es lógico, como humanos tenemos que pensar, pero una vez más, a través de la experiencia, cuando el Señor llama, Él va a suplir todo lo que nos hace falta en ese. Hay tanta gente que pasaron por sus manos, que estuvieron allí, porque hoy vemos realmente la cosecha, podemos decir, vemos la escuela cómo ha crecido enormemente, también porque yo sé que usted también participó en lo que es el Virginia SAP en Tegucigalpa de alguna manera, cómo han crecido las instituciones. Hoy tienen matrículas que sobrepasan las expectativas de aquel tiempo, y qué bueno porque se ven los resultados. Sabemos de tanta gente. Me llamó la atención un día que tuvimos aquí en la iglesia, de parte de la escuela, una reunión de exalumnos. ¿De veras? Sí, yo recuerdo tanta gente, y espero que lo estén viendo aquí en el departamento algunas gentes, y yo recuerdo gente tan trascendente, que son gentes incluso funcionarios del gobierno. Estaba viendo a Edmundo Orellana, que vivía por aquí, que fiscal general del estado, sirviendo a Honduras. Esos son los resultados de la educación. También viendo tanta gente, si usted ve, aquí ya mencionamos cuántos en las aldeas, cómo el evangelio ha crecido enormemente. Y usted menciona esos lugares y caseríos. Hoy cómo ha crecido la obra del Señor. Sí, y cómo Dios ha ido a... Entonces se cumple la palabra. La palabra nunca regresa vacía. Amén.
Ya estamos para terminar porque luego viene otro programa y yo creo que vamos a tener un tiempo para poder compartir más sobre la historia aquí. Es difícil en una plática como esta, en un diálogo, poder hablar de tantas experiencias bonitas, porque me hubiera gustado que si hubiera hablado tanta gente en las aldeas, porque el olvido es algo que no es bueno, y en esas aldeas donde ustedes fueron, siempre hubieron hombres y mujeres que les apoyaron, ¿no es así? Sí, tanta gente que ya murieron algunos, otros que están gozando de ver los frutos, pero fue algo muy bonito. Señorita, ya para terminar, ¿qué se siente al terminar su carrera aquí en Honduras? Yo siento paz que he cumplido lo que Dios me pidió. Como les dije en el principio, el versículo de Isaías 55, con alegría saldréis y con paz seréis vueltos. Entonces realmente con paz, Él me regresó a mi país. Me costó, yo no me jubilé cuando uno lo hace porque me quedé. Sí. Bueno, para decirle la verdad, tenía 70 años y medio antes que salí de la enseñanza en Honduras. Estaba trabajando en el sembrador por último, pero tenía paz que había cumplido la voluntad de Dios. Eso es maravilloso. Ya como dijo Pablo, he acabado mi carrera, he guardado la fe, por lo más solo me espera la corona de justicia que el Señor dará a todos aquellos que han corrido por ahí, y no solo a mí, dice Pablo, sino a aquellos que aman su venida. Qué tremendo, qué experiencia tan tremenda. ¿Qué le diría a usted a alguna gente? Porque ya estamos culminando y cerrando, porque hay mucha gente que ha tenido ese concepto que las misiones solo eran para los norteamericanos, y yo sé que Norteamérica nos mandó infinidad de hombres y mujeres que han dado su vida. Yo podía mencionar a mucha gente a quienes admiro tanto, porque les conocí como abriendo esa brecha aquí en Honduras. ¿Qué le dice a la gente, especialmente a Honduras, a Olancho, a los de Juticalpa respecto? Porque yo sí creo que todavía el Señor llama a las misiones. Un llamado misionero no termina. A veces vienen a la iglesia a promover, pero vemos como que el llamado solo es para gente de Estados Unidos. Pero ¿qué le dice a la gente de nuestras tierras respecto a un llamado misionero? Llamado misionero, llamado al ministerio, Dios todavía lo hace. Y Él, cuando Él llama, Él suple lo que se necesita para hacer la obra. Y es necesario, adelante. Hay más misioneros ahora de otras partes que de los estados. Más misioneros de América del Sur, de Asia, de Europa, de otras partes que nosotros ahora. Y estamos contentísimos verles seguir adelante con esa obra misionera. Qué bueno, gracias al Señor. Pues solamente nos queda, estoy seguro, señorita, que si hubiéramos abierto los teléfonos en este momento, porque intentamos al principio abrir una línea de teléfonos aquí, por lo menos tenemos 2 líneas. Estoy seguro que nos han visto, y aquí tanta gente que la conoció. Aquí tenía muchos vecinos, porque también usted vivió aquí donde es la armería, ¿verdad? Varios casos aquí. Y tanta gente que aunque no estén en la iglesia, pero ustedes como misioneros, yo recuerdo mucho a la señorita a la señorita Leonor Powell, que también estuvo con usted, a don Arturo Erhard y su esposa, doña Wanda. Bueno, tantos misioneros nos hubiera gustado tener los medios que hoy tenemos para tener entrevistas guardadas. Y estoy seguro que si hubiéramos abierto los teléfonos en este momento estarían sonando de las diferentes partes de aquí de Juticalpa, pero esperamos en algún momento lo vamos a poder hacer. Para terminar esta entrevista, que espero que no va a ser la última que Dios le va a proveer, porque si usted ha venido después de haber salido haberse jubilado, podemos decir, ha venido varias veces de regreso para estar aquí, porque usted tiene una familia aquí, ya lo dijo, tengo una familia aquí en Olancho, especialmente en Juticalpa. Yo quisiera cerrar este espacio
dándole oportunidad de saludar, si usted quiere en particular saludar a alguien, porque yo sé que cometemos errores porque hay tanta gente, tanto aquí en la Iglesia Central de Santidad, tanta gente con quien compartió, si es en las aldeas, yo sé que es difícil recordar, al menos que hablamos de hacer una lista de cuánta gente estuvo allí, es bien difícil, pero le voy a hacer estos minutos ya para cerrar esta entrevista, para que salude a su gente y les pueda, despedirse de la teleaudiencia en esta noche. Muchas gracias. Pero antes de dejar el tema de misiones, me gustaría mencionar que de Olancho hay un pastor en Atlanta, Georgia. Desde Olancho hay un pastor cerca de Chicago, David Castro, de Laguna Seca. Tenemos Julián Ordóñez, de Guarizama, en Atlanta. Hay otro de Olancho, Jorge Pacheco, que pronto va para trabajar en Louisville, además de otros trabajando en México. Y si yo pudiera, me gustaría darles mis saludos en esta noche. Pero eso no se puede en esa noche, pero sí quisiera saludar, a mi familia que don Oscar mencionó. Yo sé que ellos están mirando y orando en esta noche. También quisiera saludar a los hermanos de las aldeas, no los voy a mencionar porque me quedo por uno tal vez y no quiero hacerlo, pero les llevo en mi corazón esos hermanos de las aldeas con quien visitamos y vimos crecer en la vida espiritual. Quisiera saludar a los exalumnos de la Escuela Evangélica Primaria Mixta, la vieja escuela, que se llevó a cabo donde está el Instituto de Benecer ahora. También a las de la Escuela Evangélica Helen Luz. Qué bendición ver esa institución crecer. Después que hemos trabajado allí con números pequeños, de a ver lo que los hondureños están haciendo ahora con esa institución. Es una gran bendición. Me gustaría, por supuesto, saludar a los hermanos de esta iglesia. Como he dicho antes, es mi iglesia hogar en Honduras. Les amo y siempre vengo con mucho deseo y amor para verles de nuevo. Casi siempre ha sido un tiempo de Navidad y este año no fue posible, pero por lo menos les he visto. Llegué antes del Día de los Reyes Magos y me voy mañana en la tarde. Así es que adiós, hasta la próxima vez. Que Dios les bendiga a todos. Qué bendición, señorita. Y Canal 58 se siente bendecido con su presencia aquí. Y una vez más el llamado a nuestra gente. Yo sí creo que tenemos que tener en constante estímulo a aquellos que han venido para ser pioneros en la obra de evangelística aquí en Honduras. Y como decíamos, el Señor ha recompensado ya esa labor, señorita. Esperamos que Dios nos va a prometer o nos va a proveer un tiempo en otra ocasión para que podamos dialogar. Como lo dijo, teníamos que hacer esto un poco la carrera, ya mañana está saliendo, según entiendo, pero ha sido un placer para nosotros, gracias a los de cámara, gracias al profesor Roberto y a todos los miembros del comité de Canal 58. Seguiremos orando para que este canal sirva de enlace, que sirva de estímulo, que sirva como para llevar ese fervor misionero. Como ya usted lo decía, es una satisfacción saber que este año se están incorporando otros a las misiones. Los que nos trajeron, ahora estamos enviando, también Dios nos está ayudando. Señorita, bendiciones, que el Señor la bendiga y es un gozo tenerla con ustedes. Alex, muchas gracias por este tiempo que nos han permitido estar con ustedes y que Dios les bendiga. Vamos a meter una pausa ahí y hasta la próxima. Hermanos, que Dios les bendiga. En el mundo hay más de 2.4 mil